Muy buenas noches, mi nombre es Luz Mari Pérez, soy estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas. En esta noche voy a explicar el problema de aplicación, donde tenemos dos puntos. Tenemos el punto A, donde dice que las funciones de ingreso y costo son derivada de y de x igual a 2x al cuadrado más 340, y C, que es el costo. Tenemos que C de x es igual a 3x a la 2 más 600. Entonces tenemos un interrogante donde nos dice que cuál es el valor de x que produce una utilidad máxima y cuál es la utilidad. Entonces aquí empezamos, aquí para hallar la utilidad la hallaremos de la siguiente manera. Entonces procedemos a derivar la función de y de x. Desde ya teníamos la función menos 2x más 340. Entonces empezamos a despejar el punto A, que dice que la derivada de 1 de x es igual a menos 4x. Entonces ese es el resultado de menos 2x a la 2. Esta es la derivada de menos 2x a la 2. Da el resultado de menos 4x más 340, entonces la derivada de 340x es 340. Para hallar el valor máximo o el ingreso máximo que nos están solicitando, debemos igualar nuestra derivada y de x a 0. Entonces acá tenemos un resultado de 0 igual a menos 4x, empezamos a despejar la x, más 340, acá está sumando. Acá está negativo, pasa a positivo, donde tenemos un valor de 4 de x igual a 340. El valor de 4 está acá multiplicando, pasa a dividir, igual que el 340, donde tenemos un valor de x de 340 cuartos, y esto nos da un valor total de x de 85. El costo o la derivada del costo de c de x, tenemos la función que 3 de x a la 2 más 600, donde tenemos un resultado de la derivada de c de x igual a menos 6. Esta es la derivada de 3 de x al cuadrado. Aquí igualmente, para hallar el costo máximo, tenemos que igualar nuestra derivada de c de x a 0, donde tenemos un resultado de 0 igual a 6 de x, y despejando x va a tener siempre un valor de 0. Para hallar ese ingreso máximo, entonces empezamos a despejar ese valor o a reemplazarlo en nuestra función original de y de x. Aquí ya tuvimos un resultado de x igual a 85, entonces tomamos ese valor como la derivada de y 85 igual a menos 2 por 85 al cuadrado más 340, que es 340 por 85, que fue el valor que obtuvimos de x. Al seguir despejando esta derivada o este resultado, nos da una derivada de y 85 igual a menos 14.450, que es el resultado de multiplicar 2 por 85 al cuadrado, más el resultado de 340 por 85, que nos da un valor de 28.900. Teniendo el resultado de 85 igual a 14.450. Ese es el valor de nuestro ingreso. Ya les había explicado que para hallar ese costo máximo o esa utilidad máxima, tenemos que igualar ese valor de costo o valor de C a 0, donde tenemos una función de C de 0 igual a 3 de 0 al cuadrado más 600. Esto nos da un resultado de C de 0 igual a 600, que sería el costo. Entonces la respuesta de utilidad que damos aquí es que es igual el ingreso menos el costo. Y nuestra utilidad máxima es 14.450, que fue el valor del ingreso, menos 600, que fue el valor del costo. Esto nos da un valor total de 13.850. Vamos al punto B, donde nos dice que calculemos los máximos, los mínimos
y los puntos de inflexión de esta función. ¿Cuál es nuestra función? Es D, donde la derivada de f de x es igual a 4x al cuadrado menos 16x más 5. Entonces, aquí igualmente empezamos a despejar la derivada de f de x, donde nos da el resultado de esta derivada de 4 al cubo de 12x al cuadrado menos 16. 16 es el valor de la derivada de menos 16x. Aquí igualmente también para empezar a hallar los máximos, los mínimos, los crecientes y los decrecientes en la pendiente o en la gráfica, tenemos que también igualar ese valor de x a 0. Esto nos da el resultado de 0 igual a 12x al cuadrado menos 16. Seguimos despejando ese valor de x, donde 12x al cuadrado es igual a 16. Aquí 12 está multiplicando, pasa a dividir, y el valor de 12x al cuadrado es igual a 16, igual pasa a dividir. Entonces, esto nos da un valor, despejamos la x, nos da un valor de x al cuadrado igual a 12 sobre 16. Y esto nos da una raíz cuadrada de 4 sobre 3. Y este valor de x, pues aquí ese es el resultado para empezar a hallar los mínimos y los máximos. Entonces nos da un resultado de x igual a más o menos 1,155. Aquí, profesor Cristian, yo nuevamente pues voy a enviarle el ejercicio porque pues encontré, ya le comenté por qué razón pues se los envié en el mismo día. Yo ya le envié un correo al correo interno de la razón por qué se lo envié ese mismo día que se entregaba. Entonces, aquí lo corregimos y empezamos, como ya tenemos ese valor de x igual a más o menos 1,55, entonces empezamos a derivar a f, donde la derivada de f de 1,55 es igual a 4 de 1,155 al cubo menos 16 de 1,155 más 5. Entonces, siempre para hallar los mínimos estaremos utilizando valores positivos. Entonces, aquí seguimos despejando f de 1,55, que nos da 6,153, que es el resultado de la derivada de 4 de 1,55 al cuadrado. El resultado de la derivada de menos 16 de 1,55 nos da un valor de 18,48. Entonces, este resultado de las dos derivadas nos da un valor de 6,153 menos 18,45 más 5. Y tenemos un resultado de nuestro mínimo de menos 7,316. Seguimos con nuestra derivada de f de 1,155 para hallar el máximo. Entonces, aquí, para hallar el máximo, los valores son negativos. Entonces, empezamos con la derivada de f menos 1,55, que es igual a 4. Entonces, es el mismo ejercicio de arriba, pero todo lo ponemos en negativo para hallar un valor máximo de 17,317. Entonces, seguimos para hallar los puntos de inflexión, como le decía, del creciente y del decreciente. Entonces, acá tenemos una función o derivada de f de menos 2 igual a 12 menos 2 al cuadrado menos 16. Esto nos da un resultado creciente de 32. Y al igualar, para hallar la decreciente, igualamos nuestra función de f a 0, y esto nos da el resultado de menos 16, donde nos da en nuestro plano un valor decreciente de menos 16 y decreciente de 32. Entonces, esa creciente de 32, nuevamente la plasmamos acá, donde la derivada de f, entonces aquí lo hallamos negativo, aquí hallamos el creciente con valores negativos,
y aquí lo hallamos con valores positivos. Entonces tenemos que la derivada de f de 2 es igual a 12 de 2 al cuadrado menos 16 y f de 2 es igual a 48 menos 16, que es el resultado de la operación de 12 por 2 al cuadrado. Esto nos da 48 menos 16, que es un valor creciente de 32. Y para resumir, tenemos que siempre para hallar un valor máximo o punto de inflexión máximo, o para hallar una doble derivada dependiendo del signo, entonces máxima siempre va a ser negativo y mínimo siempre va a ser positivo. Gracias.